estamos estudiando diversas escrituras, diversas porciones de la palabra de Dios. Hoy es el mensaje número 10 y tiene por nombre Vivimos en un mundo caído, y estamos hablando en relación a lo que la escritura nos dice en relación a cómo ser buen mayordomo, y estamos estudiando son 4 principios en esta serie de mensajes. Tomamos suficiente tiempo para establecer el primer principio: Dios está en el centro del universo, y es tan importante. La vida cristiana es vivir el Evangelio, conocer el Evangelio y tomarnos del Evangelio. Mucha de nuestra condición hoy en la iglesia es que somos consumidores religiosos, tomamos lo que nos conviene de Dios. Cuando necesitamos una porción de la palabra de Dios, vamos a la escritura. Cuando yo no necesito de Dios, no lo busco, y aún en su misericordia y en su gracia, Dios hoy nos permite que podamos ver la gravedad de nuestro problema, nuestro corazón, y hay una solución para esto, y esto es Cristo, y solamente Dios es el que puede producir en nuestra vida ese cambio que necesitamos. Vamos a continuar y nos quedamos en este segundo punto que hoy abriremos ya manera de introducción. Vimos entonces, como resumen del primer punto, que vivimos en un mundo caído. Las consecuencias del pecado trajo 4 tipos de pobreza: pobreza espiritual, pobreza en mi ser, pobreza en mi comunidad y pobreza en relación a mi mayordomía, esto es, con todas las capacidades, talentos, dones que Dios me ha dado. Y vimos el domingo pasado que la solución es Cristo. Cristo es la solución a cada uno de estos. Así es que no podemos nosotros decir que no tenemos solución. Vivimos, pensamos y actuamos como actuamos porque hemos nosotros hecho un lado a Cristo. La pobreza espiritual, Cristo es la solución. La pobreza en nuestro ser, en nuestra comunidad. Y la pregunta, después de haber estudiado esto, es la siguiente. La siguiente pregunta en relación a esto es: bueno, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que yo necesito? ¿No es cierto? Mucha gente dice, y el más grave diagnóstico, la más grave condición de muchos de los que estamos dentro de la iglesia puede ser estar escuchando el Evangelio todos los domingos, muchos años, y en nuestra vida no pasa nada, no hay cambio, no hay transformación. Podemos estar escuchando sana doctrina y podemos seguir viviendo en esta condición de pobreza espiritual. Y lo que nosotros necesitamos es hay mucha gente que pasa el tiempo y dice: ¿qué voy a hacer? Está pensando, reflexionando en sus vidas. ¿Qué voy a hacer con mi trabajo? ¿Qué voy a hacer con mi salud? ¿Qué voy a hacer con mi matrimonio? ¿Qué voy a hacer con mi esposo? Bueno, la solución es actuar. De nada nos sirve estar aquí tomando muchas notas, escuchando la palabra de Dios y no actuar, no cambiar, no hacer. Y la palabra de Dios nos da, a manera de introducción en relación a esto, 6 principios para responder a esta condición del hombre. Primer principio: lo primero que tenemos que hacer es admitir que nosotros somos pecadores, admitir que no podemos hacer nada, no podemos avanzar en nuestro pecado, en nuestra condición delante de Dios, si primero no admitimos que el problema está en mí, que el problema no está fuera de mí, que el problema soy yo. Necesito admitir que yo no puedo hacer nada sin Dios. Juan, capítulo número 15, versículo número 5, nos recuerda esto. Separados, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, dice la Escritura, y yo en él. Observa esto. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que separados de Dios no podemos hacer nada. ¿Por qué seguimos como estamos en nuestra vida cristiana? ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué?
Porque no estamos actuando. El Señor Jesucristo nos dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Dice, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. Estamos diciendo que el Evangelio siempre tiene una respuesta. El Evangelio demanda una respuesta de los hombres. No es suficiente que vengamos a la iglesia de forma ocasional o de forma dominical. Necesitamos responder al llamado urgente de Dios. Para actuar, lo que yo necesito hacer es admitir que yo no puedo dejar mi pecado, yo no puedo avanzar en conocer a Dios si yo no reconozco esto. Si Dios no está en mi vida, si Dios no está en mi agenda, si Dios no es mi prioridad. Hace unos momentos leíamos ahí en Efesios 6, ¿no es cierto? En relación a esto, tenemos que servir a Dios de corazón y no servir ¿a quién? A los hombres. Cuando nosotros buscamos que trabajemos para los hombres y esperamos algo de ellos, no vamos a recibir nada. Vivimos en un mundo caído, lo que vamos a recibir es decepción. Pero lo que dice el principio, para actuar en respuesta a lo que el Señor Jesucristo ya hizo en la cruz, yo tengo que admitir que separado de Dios nada puedo hacer. Y es ahí cuando mi vida empieza a tener fruto. Y yo tengo que estar en Él, permanecer en Él. Segundo principio de 6. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Actuar. Tengo que clamar a Dios. Tengo que clamar a Dios por ayuda. Vamos a ir al libro de los Salmos, recordando a David después de haber engendrado un pecado que le llevó, el pecado de no haber cumplido con su responsabilidad como rey, que le llevó al pecado de la lascivia, y la lascivia le llevó al pecado del adulterio, y el adulterio le llevó al pecado de matar al esposo de Betsabé. Observa esto, dice el Salmo 51, allí 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Hermanos, la vida cristiana no podemos quedarnos en nuestra cama, en nuestros laureles sin hacer nada. Hermanos, la gente se está muriendo sin Cristo. Estamos nosotros viendo nuestra condición delante de Dios, delante de nuestra esposa, delante de nuestro esposo, delante de nuestros hijos, que nuestros hijos están perdiendo, y yo no puedo quedarme cruzado los brazos sin hacer nada. En la vida cristiana no podemos tomar un tiempo. Si tomo un tiempo, tengo que ir para admitir, Señor, separado de ti yo no puedo hacer. Y tengo que clamar, Señor, he pecado, dice el versículo número 4, Salmo 51, 4 y versículo 3. He pecado contra ti, solo he hecho lo malo delante de tus ojos. Versículo 3, observa esto, porque yo reconozco mis ¿qué? Mis rebeliones. Yo reconozco que separado de ti nada puedo hacer. Reconozco que mi pecado está siempre delante de mí. Observa el versículo número allí 10, Salmo 51, 10. Clama a Dios pidiendo ayuda. ¿Para qué? El problema es el corazón. Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Yo no sé cuándo fue la última ocasión en que tú hiciste esta oración. Señor, crea en mí un corazón puro. Hermanos, podemos aquí escuchar este mensaje, salir y regresar y seguir igual. Hermano, dice Juan 15:5, el que permanece en mí y yo en él lleva mucho ¿qué? Fruto. Y la evidencia de un cristiano que está creciendo, que está madurando, es que está trayendo frutos. ¿Qué frutos? Los frutos del Espíritu. Gálatas 5:21. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre.
Observa entonces esto. Dice el Salmo 51:10. Nuestra respuesta al Evangelio es actuar. Nuestra respuesta al Evangelio, a la vida cristiana, a la palabra de Dios, es responder: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Tercer aspecto. Observa esto. Regresamos a la presentación. Número 3. Yo tengo que tomar una promesa específica. Hermanos, vivimos en un mundo lleno de información. Lleno de información. El problema hoy de la información es que tanta información nos distrae, ¿no es cierto? Empezamos a leer, empezamos a ver una predicación en internet, empezamos a leer un libro, empezamos a escuchar una conversación y decimos: ¿y yo a qué iba? ¿Y qué le iba a decir a esta persona? ¿Y por qué estaba buscando? Y somos inconstantes, ¿no es cierto? Para actuar, yo no solamente tengo que admitir que no puedo hacer nada sin Dios, tengo que clamar a Dios por ayuda, sino que también tengo que tomar de forma específica una promesa de Dios. Y memorizarla, meditarla, caminar en ella y clamar a Dios que yo pueda vivir esa promesa. Vayamos allí al libro de Jeremías y observa Jeremías capítulo 17, versículo número 7, Jeremías 17, 7 y 8. Observa esto, de forma contraria vamos a ver un contraste. Si nosotros actuamos fuera de este patrón bíblico, porque la gente actúa, ¿no es cierto? Actúa y ¿qué hace? Actúa y cree en el consejo del hombre. Y observa lo que dice Jeremías 17, 7 y 8. Dice la palabra de Dios, y subraya allí esta palabra: bendito. Bendito. Bendito el varón que confía en ¿quién? En Jehová. Yo tengo que tomar una promesa. ¿Cómo vamos con nuestros devocionales, hermano? Hermano, si no tomamos la palabra de Dios en serio, si no tomamos las promesas de Dios en serio, ¿ustedes creen que vamos a poder nosotros responder? No. Dice la palabra allí: bendito el varón que confía en Jehová, observa esto, y cuya confianza no solamente está en su palabra, sino en Él, que Él es la palabra, es Jehová. Versículo 8, porque será como el árbol plantado junto a las aguas. Observa esto, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Observa esto. En otro sentido, este árbol está siendo nutrido, está siendo fortalecido, su hoja no cae en el invierno, en la sequedad, porque su confianza está ¿en quién? En Dios. ¿Qué hace este árbol? ¿Qué hace esta persona? Confía, toma la palabra de Dios y se arraiga en ella. Su raíz, su confianza, su dependencia. En otro sentido, su alimento está ¿en quién? En Dios. Hermanos, no tenemos contentamiento en nuestra vida porque estamos confiando de acuerdo a lo que dice Jeremías 17:5. Vayamos ahí a Jeremías 17:5. Abre tu Biblia. Toma nota en esto. Observa esto. Si no tomamos nota, si no vamos a memorizar, esto se nos va a olvidar. Y si vamos a ser oidores olvidadizos. Si no, hermano, el primer principio que tengo que hacer para actuar es poner atención, es tomar nota, es memorizar la palabra de Dios, es recordar esto todos los días de mi vida. Y por eso sucede que cuando viene el tentador, el engañador, ¿qué pasa? ¿Cómo respondemos? Sentimos que la vida se nos va, ¿no es cierto? Sentimos ciertamente, no sabemos cómo responder porque no estamos actuando bíblicamente. Ve lo que dice Jeremías 17:5. De forma contraria, el hombre que toma la palabra de Dios,
que no toma la palabra de Dios, que está confiando en el hombre, dice la palabra de Dios en Jeremías 17:5, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en ¿quién? En el hombre. ¿Y por qué? Porque pone carne por su brazo, y observa esto, ve el punto, ¿dónde está su corazón? Su corazón está apartado ¿de quién? De Dios. Entonces su confianza no está cimentada en Dios. Nota esto. La pregunta del día de hoy en relación a esto es: ¿dónde nosotros? ¿Qué dice este texto acerca de tu condición y de mi condición? ¿Qué dice este texto acerca de la provisión de Dios que tú y yo tenemos en su palabra? Pregúntate esto. ¿Hay algo que necesitas confesar y arrepentirte? ¿Estás confiando en el hombre? Mira, hombre, mujer, niño, si tú y yo confiamos en el hombre, la palabra de Dios nos da esta seria advertencia: maldito el hombre que confía en el hombre, porque su corazón se ha apartado ¿de quién? De Dios. Por eso nos cansamos, ¿no es cierto? Flaqueamos, nos desalentamos, no hay contentamiento, no tenemos esperanza. Y la promesa que tenemos en su palabra en Jeremías 17, versículo 7 es que es bendito el hombre que confía en Dios y cuya confianza es ¿quién? Jehová. Entonces, para actuar, decimos, número 1, regresamos a la presentación, debemos nosotros primero admitir que no podemos hacer nada sin ¿quién? Sin Dios. Una persona que dice, bueno, yo no necesito a Dios, yo soy autosuficiente. Mira, yo te ruego que tú puedas evaluar tu vida y pienses, ¿qué te ha llevado a vivir una vida pensando que tú puedes vivir una vida autosuficiente, que tú puedes vivir contento y pleno? Al final de tu vida no tienes contentamiento porque tú necesitas a Dios y yo necesito a Dios. El primer principio para actuar es admitir que yo necesito a Dios, que no puedo hacer nada. El segundo es clamar ayuda. El tercero es tomar una promesa de Dios, creerla, vivirla de forma específica. Entonces, de forma práctica, tengo que identificar qué es lo que dice Dios de este pecado y tomar una porción de la palabra de Dios, memorizarla, abrazarla y seguirla. Observa esto. Cuarto principio. ¿Qué hago después de esa promesa? La utilizo para que Dios transforme mi corazón. Porque mi corazón, Jeremías 17, 9 y 10, mi corazón dice, es engañoso, más que todas las cosas. Mira, hay mucha gente que se engaña y nos podemos engañar, todos aquí. Hermano, todos nos podemos engañar. ¿Cómo estás? Bien, etcétera. Hermano, Dios no puede ser burlado, es lo que dice Gálatas 6. Todo lo que el hombre siembra, eso es lo que vamos tarde o temprano a cosechar. Necesitamos necesariamente la intervención de Dios. Actuar bíblicamente es esto: utilizar ahora la palabra de Dios y ver cuál es mi pecado, dónde está mi corazón, porque mi corazón, si yo no he tomado una promesa específica, estoy tomándome una mentira del diablo. Y la agenda del diablo, según Juan 10:10, dice que el ladrón, el diablo, viene básicamente para tres cosas. Y esto es lo que tú tienes que saber y esto es lo que yo tengo que recordar todos los días. Cuando yo no leo la palabra, cuando yo no medito la palabra, cuando yo no creo en Jesucristo, yo estoy creyendo cualquier mentira y estoy abriendo la puerta del diablo, la puerta para el diablo venga para matar. Juan 10:10, el ladrón no viene sino para matar, para robar y ¿qué? Y destruir. Yo no creo que ninguno de nosotros aquí esté distraído, esté tomando esto ciertamente como si no fuera algo serio. Y si tú estás tomando esto como algo que no es serio, yo ruego a Dios que Dios nos despierte espiritualmente. Porque el gran peligro, la gran ciertamente engaño que pueda haber en nuestras vidas es que sabiendo lo inminente no estemos actuando. ¿Sí lo ven, hermanos?
Entonces, observa esto. Utilízalo para que Dios lo transforme. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, vamos a 2 Corintios capítulo número 3, 18. ¿Qué es lo que tengo que hacer? 2 Corintios 3, 18. Y este acrónimo, hermanos, que sea un acrónimo que podamos, es una guía muy rápida que podamos vivirla. Y nos pregunten, hermano, ¿qué estás haciendo? Hermano, hermana, hijo, oye, necesitas actuar, pero necesito actuar bíblicamente. ¿Ya admitiste que tú separado de Dios nada puedes hacer? Bueno, tienes que confesar a Dios: Señor, separado de ti nada puedo hacer, por eso mi vida no está trayendo fruto. El problema soy yo, mi orgullo. 2 Corintios 3, versículo número 18, ¿lo tenemos? Observa esto. 2 Corintios 3, 18, dice la escritura allí en relación a esto. Nota cómo obra la transformación, cómo obra el cambio, cómo obra la intervención divina. Versículo 18, por tanto, nosotros todos, observa esto, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Observa esto. Necesitamos ser intencionales respecto a lo que estamos viendo, a lo que estamos escuchando, lo que estamos haciendo, a quien nos estamos dirigiendo. Es una sola persona, a quien miramos a cara descubierta, sin que nada nos estorbe, sin que nada nos distraiga, sin que nada robe nuestra atención. Yo tengo que poner mi mirada ¿en quién? En Cristo. Tengo que decir, ¿qué es lo que dice Cristo? ¿Qué es lo que la palabra de Dios me enseña en relación a este pensamiento, a este sentimiento? Necesito pedir el consejo de otro. Hermano, hay muchos de nosotros que estamos ciertamente en muchas áreas de nuestra vida no haciendo ¿qué? Nada. Y cuando no hacemos nada, ¿qué pasa? Abrimos la puerta ¿qué? El diablo sí está haciendo algo, ¿no es cierto? El ladrón está buscando. Y nuestra responsabilidad es lo que dice Santiago 4, 7. ¿Qué es? Necesitamos someternos ¿a quién? A Dios. Resistir al diablo. Y el diablo irá ¿de quién? De vosotros. Y tenemos que tomar esta promesa y tenemos que ver lo que dice la Escritura. 2 Corintios 3, 18 dice: mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Y nota esto. Cuando nosotros miramos la gloria del Señor, cuando nosotros vemos de forma clara y sencilla, como dice la palabra de Dios en Salmo 19, 7, la palabra de Dios, la ley de Jehová es perfecta, que no necesita nada, sino que hace sabio ¿a quién? Al sencillo. La ley de Jehová es perfecta, que hace sabio al sencillo. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Ir a la Meca? Necesitamos ir a otro lugar. Necesitamos exponernos sencillamente ¿a qué? A la palabra de Dios. El Salmo 119, 130 dice: la exposición a tus palabras alumbra mi ¿qué? Entendimiento. Nota entonces esto: somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu ¿de quién? Del Señor. Entonces, ¿por qué no estamos siendo transformados? Porque estamos escondidos ¿de quién? La palabra de Dios no está siendo expuesta. No estamos nosotros exponiéndonos. O estamos ciertamente en este cuarto aspecto. Vamos al siguiente, quinto aspecto. Actuar significa utilizar la palabra de Dios para que Dios nos transforme. Y Dios nos transforma cuando nosotros abandonamos ese ¿qué? Pecado. Hermanos, hay una respuesta al Evangelio. El Evangelio siempre demanda una respuesta. El Evangelio no es recibir información y guardarla. El Evangelio no es ciertamente hacer nuestra parte, es escuchar. No. El Evangelio expuesto por el Señor Jesucristo, muchos escucharon la palabra de Dios y pocos ¿qué? Son los escogidos. Muchos son los llamados, dice el Señor Jesucristo, pero pocos son los escogidos. ¿Cuál fue la diferencia de los escogidos? Es que ellos respondieron al llamado urgente del Señor. Y hoy nosotros tenemos que actuar, responder a este llamado. Y para esto
Mi respuesta, lo que está de mi parte, es abandonar mi pecado. Vamos a Proverbios 28:13, observa esto. Proverbios 28:13, dice la Escritura allí: el que encubre sus pecados no prosperará. Observa esto. El que cubre sus pecados no prosperará. Alude no solamente a admitir que no podemos hacer nada sin Dios. Alude a la idea no solamente a decir que clamo a Dios por ayuda, sino hay una respuesta en esa segunda parte de este versículo. Versículo 13. Mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué hace? ¿Qué sucede? Alcanza misericordia. ¿Misericordia para qué? Misericordia para ser transformado. Hermano, no tenemos que darle mucha vuelta, no tenemos que hacer muchas cosas. El Señor Jesucristo ciertamente le dijo al joven rico, y de forma al joven que había, al hijo pródigo, hubo dos tipos de respuesta. El uno se fue muy triste y dejó al Señor, y el otro, ¿qué hizo? El otro vino con su padre y reconoció: Padre, yo he pecado contra ti y contra el cielo, no soy digno de ser llamado tu hijo. El otro dejó la condición donde vivía, y el otro volvió a la misma condición donde había venido cuando Jesucristo lo había llamado. ¿Notan esto? Dos tipos de respuesta. Y vamos a otro ejemplo. En relación a esto, vamos al libro de Mateo. Si me siguen allí. Mateo capítulo número 27, versículo 4. Mateo 7, 4. Observa esto. El Evangelio siempre es una invitación y un llamado urgente a responder. Observa esto. Mateo 7, 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras, nota esto. La palabra de Dios, el Evangelio, llama a todos los hombres, expone la condición, oye mis palabras y observa esto. La respuesta es esta: actuar. ¿Y las qué? Subraya esto. Mateo 7, 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las qué. Subraya esto. ¿Las qué? Hace. Las hace. Actuar bíblicamente es obrar, responder de acuerdo a lo que Dios dice. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, un hombre sabio, un hombre que escuchó la palabra, que identificó en dónde yo he confiado en mí, en los hombres, en donde yo no he reconocido que necesito a Dios. ¿En qué área de mi vida yo no estoy clamando ayuda y estoy buscando ayuda en otro lado? ¿En qué promesa de la Biblia se encuentra que yo le he rechazado la palabra de Dios y estoy confiando en la voluntad del hombre? Y la Biblia me dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Y este hombre deja su camino, es prudente, confiesa su pecado, se arrepiente y las hace y edifica su casa sobre la roca. Pero observa esto. El segundo tipo de hombre, versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las ¿qué? Hace. Dos tipos de grupos. En la iglesia hay dos tipos de personas. En el trabajo hay dos tipos de personas. En la casa hay dos tipos de personas. ¿No es cierto? El que hace su cama y el que no hace su cama. El que hace la voluntad de Dios y el que no hace la voluntad de Dios. El que escucha la palabra de Dios y el que la rechaza. Y hay dos tipos de destinos. Dice esto el versículo 25. Vino la lluvia, descendieron los ríos, golpearon contra esa casa y esa casa no se cayó. En otro sentido, vino el ladrón, vino el destructor, vino aquel que quería la muerte y esa vida no se cayó porque esa vida estaba fundada ¿en quién? En la promesa que es Cristo. Separado de Cristo yo nada puedo ¿qué? Hacer.
Pero el otro tipo de hombre, el que no hizo nada con la palabra de Dios, el que solamente estuvo sentado y escuchando la palabra de Dios y no respondió al evangelio, ¿qué hizo? Versículo 26. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre que insensato, falto de entendimiento, necio, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Observa esto, esta casa no persistió, no duró y fue, y subraya esta palabra, fue grande su ¿qué? Su ruina. Yo no creo que ninguno de nosotros en nuestra tumba, en nuestro epitafio, nos pongamos: este hombre fue insensato, este hombre oyó la palabra de Dios, este hombre la rechazó y fue grande su ¿qué? ¿Cuántos de aquí quieren eso? Yo creo que ninguno de nosotros, ¿no es cierto? Hermanos, pero hay gracia y gloria a Dios por Cristo Jesús. Hay gracia de Dios para nuestra vida, pero nuestra respuesta es abandonar nuestro pecado, y esta gracia se encuentra en el siguiente aspecto. Recuerda que Cristo es mejor. Recuerda que Cristo es mejor. ¿Por qué decimos esto? Vamos allí al Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo número 35. Observa esto, Juan 6:35. Jesús les dijo, cuando Pedro le dijo, después de aquella multitud que había dejado al Señor, que siguió al Señor, buscaban señal esta multitud, y Pedro le dijo en relación a esto, después cuando el Señor Jesús le dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú solamente tienes palabras de vida. Y observa esto, dice: Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá ¿qué? Hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Subraya estas dos palabras: nunca tendrá hambre y no tendrá sed. ¿Qué más hace falta? ¿Qué te hace falta más? Tenemos lo necesario. Un pan que no hace falta, agua que no hace falta, porque Él es la fuente de agua viva. Por eso el salmista dice: Señor, mejor me es un día estar contigo. Mejor me es estar tiempo contigo que estar 1000 fuera de ellos. Actuar significa recordar que Jesús es el pan de vida, que yo nunca tendré sed, nunca tendré jamás hambre, porque tendré lo necesario. Cristo es mejor. Observa lo que dice allí, primera de Juan, capítulo número 3. Observa el versículo número 5. Primera de Juan 3, 5. Nota esto. Actuar bíblicamente, decimos esto. Actuar bíblicamente significa recordar que para esto Cristo apareció. ¿Para qué? Dice la Escritura: sabemos que Él, refiriéndose a Cristo, refiriéndose a la gracia de Dios que nosotros no podemos. Cuando nosotros clamamos a Él, decimos: Señor, tú para esto apareciste, para quitar mi pecado, porque no hay pecado en ti. ¿No es maravilloso esto? Actuar bíblicamente bajo estos principios, hermanos. Bueno, ahora entonces, la pregunta en relación a este llamado es: ¿qué necesito hacer
Y quiero que tú y yo nos preguntemos esto. ¿Qué necesitas hacer? Hay gente que le dice, oye, nos comprometemos, el día de mañana se lo envío, la próxima semana lo voy a hacer, mañana, ¿y qué sucede? Nunca llega el día de mañana. Y seguimos, ¿qué? Igual. Actuar bíblicamente es esto. Admitir que yo no puedo hacer nada. ¿Por qué no hemos prosperado, avanzado en nuestra vida espiritual? ¿Por qué no hemos crecido? ¿A quién le vas a echar la culpa? Cristo Jesús ya resolvió tu problema y mi problema delante del Padre. Para esto apareció Cristo Jesús, para quitar nuestros pecados. La pregunta es, ¿qué necesitas tú y yo hacer para creer esto? Para creer que Jesucristo es el pan de vida, para creer que Él es la fuente de agua viva, para creer que Él ya pagó nuestro pecado y ha tomado nuestro lugar. ¿Cómo tú puedes mostrar y yo puedo mostrar nuestro agradecimiento a Dios por esta palabra de Él? ¿Qué es lo que tú y yo vamos a hacer, amado hermano? ¿Cómo tú puedes responder a lo que Dios dice? ¿Qué es lo que Dios quiere de ti y de tu familia? ¿Cómo vamos a responder el día de hoy? Y antes de concluir el mensaje el día de hoy, yo quiero decirte y preguntarte y que cada uno dentro de nuestro meditemos, Señor, yo estoy admitiendo que separado de ti nada puedo hacer. Señor, tú dices en Juan 15:5 que separado de ti nada puedo hacer. Quizá lo primero que tú y yo tengamos que admitir es que somos incrédulos. ¿No es cierto? ¿Por qué? Podemos decir que no somos incrédulos, pero si nosotros estamos viviendo bajo pecado en nuestra necedad de no abandonar nuestro pecado, somos incrédulos porque estamos creyendo que yo separado de Dios sí puedo ¿qué? Vivir. ¿No es cierto? Muchas veces nuestra vida comunica eso. ¿Y cómo lo sabemos? Dios no es nuestra prioridad, ¿no es cierto? Para mí las cosas de Dios son tercer lugar. Primero está mi trabajo, primero está mi familia, primero está otra cosa. Y el Señor Jesucristo dijo ciertamente en relación a esto que nosotros tenemos que responder, tenemos que dar esta respuesta al Señor. Así es que, ¿qué dice estos pasajes que acabamos de decir? ¿Cómo nosotros, y observa esto, cómo nosotros respondemos a lo que la palabra de Dios dice? Si me pones la presentación y observa esto, cómo nosotros estamos clamando a Dios por ayuda. ¿Estamos clamando a Dios por ayuda, hermanos? ¿Sí? Vamos a orar. Vamos a rogar a Dios e identifiquemos cada uno de nosotros el día de hoy cómo estoy respondiendo yo al Evangelio. ¿Estoy yo respondiendo a Dios? ¿Estoy clamando yo a Él? ¿Estoy yo abandonando mi pecado? ¿Estoy tomándome yo las promesas específicas de Dios para actuar bíblicamente? Señor, gracias te damos por tu palabra en esta mañana. Yo te ruego, Señor, que lo que hoy hemos visto, Padre, podemos pasar mucho tiempo leyendo muchos textos, Señor, recordando muchas cosas que no sabemos de memoria y podemos ver muchas parábolas, Señor, y leer muchos libros, Señor. Pero si no estamos respondiendo, somos como aquel hombre necio, insensato, que creyó, Señor, que construir su casa sobre la arena era un lugar seguro. Señor, quebranta nuestros corazones, abre nuestros oídos, abre nuestros ojos, Señor, para que podamos nosotros hoy ver el peligro, Señor, lo que decía esta advertencia allí en Mateo 7, 24 al 26, Señor, aquel hombre necio que construyó su casa sobre la arena, su casa fue destruida y fue grande su ruina.
Señor, ninguno de nosotros queremos esto para nuestras vidas. Señor, pero solamente tú eres el único que puede hacernos ver nuestro pecado, hacernos contemplar tu gloria, hacernos ver, Señor, que Cristo es mejor, que Cristo es la puerta, Señor, que conduce a la salvación, que Cristo es el pan de vida, que Cristo es la fuente de agua viva. Padre, despiértanos. Mueve, Señor, a tu iglesia y a cada uno de nosotros para que actuemos. Porque, Padre, quizá el día de mañana ya no habrá oportunidad para que actuemos. Nuestros hijos están creciendo. El pecado y el rencor y la falta de amor y la falta de perdón en el corazón de nuestros matrimonios se está arraigando, Padre, y la falta de esperanza se ha perdido. Y si esa es nuestra condición, Señor, rogamos que Cristo, Señor, resplandezca, porque para esto Cristo, Señor, vino, como dice 1 Juan 3:5, para quitar el pecado. Gracias, Cristo, gracias por tu palabra, gracias por tu iglesia y gracias, Señor, por la esperanza que hay, que todo aquel que pide, todo aquel que toca, todo aquel que busca, hallará. Gracias, Señor, porque esa es la esperanza que tenemos en Cristo. Amén.